buenas tardes. Tenemos ya el paso para nuestros tres ponentes de la tarde, con quienes van a inaugurar este ciclo, importantísimo ciclo de 14 conferencias, con camino a ser 18. En el fondo, la propuesta, más que hablar nosotros del problema de las pandemias, también en el fondo es cómo somos capaces de pensarnos en una América Latina más conjuntada, una América Latina posible para los que existen en todas sus dimensiones, para los que nos visitan y para todo el mundo. Y bueno, hay que pensar de muchos lenguajes. De verdad que el esfuerzo que hace el profe Miguel convocando y coordinando es muy importante, pero tiene que ver con la disposición que ustedes tienen para acompañar la locura del profe Miguel, el hombre. Eso es lo que facilita que podamos hacer este tipo de actividades que siempre son muy importantes, sobre todo para poder decir lo que necesitamos decir. Diría, se me amanece afán y necesidad de decir latinoamericano. Creo que tiene que ver con estos horizontes humanos que ustedes vienen construyendo, y por eso mil gracias a todos. Bueno, entonces buenas tardes. Vamos a dar inicio a este segundo ciclo de conferencias. Son 14 conferencias con 4 más pendientes de distintas pensadoras y pensadores de Iberoamérica. Algunos de Europa propiamente dicho, ya no solamente recurre a Iberoamérica, quienes nos van a acompañar de una manera muy amable y muy decidida a seguirnos pensando, a estar entre nosotros, en hacernos posibles desde muchos lenguajes, desde muchas tensiones, desde muchas posibilidades. En ese orden de ideas, en este segundo ciclo de conferencias, empezar por agradecerle profundamente a cada una de las personas que nos dijeron que sí querían participar y que lo iban a hacer de manera, donando su conocimiento de manera muy abierta, sin hacer ningún tipo de objeción distinta a qué es lo que estábamos proponiendo. Agradecerles a cada uno de estas y estos pensadores, agradecerle a la Universidad de Manizales por facilitar estos canales, a la Decanatura de Ciencias Sociales y Humanas, a los profesores y directivos de allí que siempre han facilitado este proceso. Agradecerte a ti, Guillermo, por darnos la posibilidad de estar aquí entre nosotros. Y en ese sentido, darte entonces la palabra, Guillermo, para que nos haga la feliz apertura de este segundo ciclo de conferencias. Ya estaba que acababa, pero bueno, voy a volver a empezar. De usted eso no es creíble, pero bueno. No, serio, ya estaba aprendiendo a hablar poquito. Desde que usted me regañó la otra vez en público, ya sí. Mis saludos no pasan más de 2 minutos. De verdad que te agradezco, Miguel, muy especialmente la dedicación y casi que la apuesta de vida que tienes con los horizontes humanos. Pienso que tiene que ver con una historia, pero tiene que ver con un futuro, y que es un futuro que tú decides todos los días, y por eso muchas gracias por lo que vienes haciendo. Yo sé que con tu actuar no estás pensando solamente en ti, no estás pensando solamente en la universidad, sino que estás pensando en un país y estás pensando en una región iberoamericana que debe unir voces y armar nuevas sinfonías en esas múltiples formas de los usos del lenguaje, y por eso de verdad mil gracias. A nuestros 3 conferenciantes del día de hoy, a los que vengan más adelante, un saludo muy especial a Rebeca, a Antonio, a Jaime Alberto. De verdad que muchas gracias por disponerse, por estar, por querer construir colectivamente esta visión, una visión que sabemos que tiene unas formas extrañas, a veces digo yo rizomáticas, a veces tiene forma fractal, pero son formas que siempre nos dirijan a nosotros con amparo, donde lo evidente es que hay una eliminación de la teoría del apocalipsis y más bien hay una emergencia de la teoría de la génesis permanente. Yo creo que esa es la virtud que ustedes logran con el tipo de creaciones que están presentando en estas conversaciones, y por eso mil gracias. A quienes están hoy conectados, gracias por seguirnos, por estar acompañando, recreando y poniendo en duda las hipótesis que aquí se plantean, porque son esas dudas las que de verdad
movilizan el pensamiento. Yo digo que nosotros muchas veces tenemos asuntos de emoción, asuntos de sensación, pero fundamentalmente cuando interactuamos aquí tenemos que hacerlo desde eso que uno llama la percepción, que hay una elaboración mental. Y si bien la mayoría de las veces las percepciones no son conscientes, la virtud que ustedes ahora expresan es la virtud de una percepción diseñada, una percepción intencional, una percepción que tiene incluso una conciencia política clara, y cuando se vive en percepciones de conciencia política clara hay una figura que orienta, y orienta ese mandato moral, ese mandato social, ese mandato político que cada uno de nosotros recibe sobre lo que debería ser esa sociedad añorada. Y por eso, muy importante agradecerles a todos. Lo segundo es referirme en una imagen muy simple, muy simple, a las discusiones que vamos a empezar a abordar desde hoy. Es muy frecuente que nosotros podamos tal vez observar que en los últimos días, a propósito de nuestra pandemia, estemos haciendo dislocaciones, rupturas entre vida y economía. Y a mí me parece que hay un tuit muy inteligente de Moisés Basserman, un ex rector de nuestra Universidad Nacional de Colombia, en la que Moisés dice: no se trata de economía o de vida, porque cuando uno disyunta lo que debería estar conjunto, se equivoca. Y lo conjunto es que economía hoy día es vida. ¿Por qué? Porque economía es comida y la comida es vida. Y en esa línea, de alguna manera hace un gran interrogante que me parece a mí una de las más importantes proposiciones frente a la manera como en Iberoamérica hemos venido interpretando y manejando los asuntos COVID. Yo creo que ha habido un sobreesfuerzo, una sobreactuación, si se quiere, del sistema de salud, de las instituciones, en relación con eso que intenta llamar aplanamiento de la curva, pero hemos descubierto que hay algún consecuencialismo de ese sistema de decisiones que está llevando al hambre. Y yo creo que la particularidad del hambre, por fin, está haciendo que hagamos una conciencia distinta de lo que nosotros hemos venido tal vez ocultando, sin querer algunos, queriendo otros, de la construcción colectiva que en los últimos 200 años hemos hecho de nuestras repúblicas, particularmente latinoamericanas, y que tienen que ver con esa relación histórica con Iberoamérica, tanto con Portugal como con España. Y ahí hay una común unión de apuestas de lo que hoy tenemos presente como medioevo. Yo creo que somos una sociedad suficientemente premoderna que todavía bebe radicalmente de las reflexiones del medioevo español y del medioevo portugués, y que están colocadas al servicio de la falsa imaginación, de la falsa poesía, de la falsa creación que nosotros hacemos y recreamos todo el tiempo en América Latina, donde a veces creemos que somos los que hacen la gran disrupción, la gran creación, el gran renacimiento, pero lo único que hacemos es sacar libros empolvados de una vieja historia medieval donde los grandes señores siempre se han sobrepuesto encima de nosotros. Y yo creo que ahí vale la pena, tal vez evocando a Hugo Stemmelmann, pensar cómo tal vez nos han enseñado a los latinoamericanos a ser esos pequeños hombres y mujeres bonsai, hombres y mujeres que tenemos todas las ramitas, el tallito, incluso tenemos los fruticos, pero bonsai, o sea, estamos reducidos. Pero lo peor de aprender a ser hombres y mujeres bonsai es que los que nos ocupamos del mantenimiento, de hacer el corte de la raíz principal para que el bonsai no crezca, somos nosotros mismos. Y somos nosotros mismos en la medida en que nos incapacitamos para hacer conciencia de quiénes somos, de quiénes queremos ser, de quiénes podemos ser, porque no nos aceptamos en sensación, en emoción, en posibilidad de recrearnos distintos. Yo creo que ahí hay una de las grandes dificultades. Lo que pandemia nos muestra, lo que pandemia nos ofrece, es la opción de sí saber definitivamente
que este 2020 tiene que ser año cero. Es un año cero para las universidades, es un año cero para la economía, es un año cero para la salud. Nosotros hoy tenemos que estar repensando. Un repensar en el que nos damos cuenta que el problema de salud no es enfermedad, que el problema de salud es política pública, que el problema de salud es adecuada gestión de recursos, que el problema de salud es un otro que no lo que siempre hemos manejado, que el problema de economía no es el problema de la riqueza, el problema de la economía es redistribución de la riqueza. He ahí el déficit de pensamiento latinoamericano. ¿Cómo redistribuimos riqueza? Porque es que si nosotros tuviésemos una adecuada redistribución de riqueza, así sea solo a través de gasto público, combinando un adecuado gasto público progresivo con los modelos que ya hemos copiado en toda América Latina, de modelos tributarios progresivos, tendríamos una sociedad menos desigual a la que hoy hemos producido. Creo que la ruta de la eliminación de desigualdades atraviesa fundamentalmente sobre esa capacidad de decidir sobre gasto público, de avanzar en la implementación de claros y fortalecidos modelos de presupuesto participativo para que podamos, ahí sí, con fortalecimiento comunitario, hacer una afectación de todos los sectores de nuestra vida cotidiana. Una vida cotidiana que tiene que ver necesariamente con la educación, que tiene que ver con el deporte, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con el ocio, que en fin, que tiene que ver con muchas cosas, pero que en el fondo tiene que ver con entender que cada uno de nosotros es coautor de la sociedad que tenemos. Hoy ninguno de nosotros puede señalar a un otro y decir que es que el otro es el responsable. Nosotros, yo a veces, yo creo que Miguel se va a reír por lo que voy a decir, pero nosotros a veces sacamos unos super discursos panfletarios, pero monumentales. Pero los discursos de panfleto lo único que hacen es señalar la incompetencia propia. Porque cuando hacemos esto, estamos diciendo, con este otro dedo es para adentro, estamos diciendo es que los incompetentes somos nosotros. Pero no la hemos pasado con un discurso de panfleto pensando que hay un otro. Y claro, es muy fácil echarle la culpa a un otro. Cada que usted está triste es un otro. Cada que usted está alegre es un otro. Cada que usted está muy lleno es un otro. Cada que usted no imagina es un otro. Y creo que ahí nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado porque, insisto, esta historia que hoy se nos pone de frente es una construcción colectiva. Y por eso, a pesar de que también Miguel se va a reír de esto, yo sigo invitando a que avancemos a una condición de modernidad. ¿Por qué condición de modernidad? Porque para mí la modernidad no ha llegado a Latinoamérica. De manera extraña la gente habla de condición posmoderna en América Latina hace días, y hablan de culturas híbridas hace días, pero el sincretismo no es pensamiento moderno, no lo es. Y nosotros lo único que hemos abanicado es un sincretismo, es una sumatoria imperfecta de proposiciones y datos aparentemente teóricos, y creemos que esa es la idea latinoamericana. La idea latinoamericana solo existe en la capacidad, en la condición de aceptar quiénes somos. Y nos la hemos pasado buscando la identidad latinoamericana en muchos lados distinta a la aceptación de quiénes somos. Solo cuando aceptemos que somos una condición imperfecta, vamos a dar el paso para de verdad entender quiénes somos, quiénes podemos y queremos ser. Tiene que ver con conciencia política, tiene que ver con construcción colectiva, tiene que ver con entender que somos coautores, que tejemos, que moldeamos las realidades. Es por eso que espero que en estos encuentros puedan de verdad dibujar de buena manera esa visión de futuro iberoamericana, que podamos conjuntar lo disyunto en la relación con Iberoamérica. Yo creo que ahí hay asuntos todavía sin tejer, y que en la medida en que lo hagamos vamos entonces a tener unas proposiciones en las que todos y todas quepamos, en la que de verdad podamos tener una vida digna
y tener una vida que deseamos y ponderemos todos. Muchas gracias. Guillermo, muchas gracias. Me hiciste recordar cuando Bolívar le contestó a los franceses que nos dejaran tener nuestra propia Edad Media. Así es, así es. Para ser salvajes a nuestro estilo. La apuesta central de Horizontes Humanos es que pensemos una América Latina más allá de un pedacito simple que se llama Colombia, que se llama Ecuador, que se llama Panamá. Es que desde acá nosotros, en estos ciclos de conferencias, estamos pensarnos en una América Latina realmente distinta, donde no solo haya lugar para los latinos, sino para todas las personas que lleguen, pero una América Latina que incluya y que nos piense en muchos lugares, más allá de simples rencillas políticas o de apuestas que llevamos muchos años. Y creo que hay buenas escuchas ahí. Agradecerte mucho el discurso, la presentación. Y bueno, pasamos entonces a darle la palabra a los... 2 minutos, ¿vieron? 2 minutos nomás. Sí. Bueno. No sé si tengas algo más que decir al respecto, algo más que decir al respecto de la programación de todo esto. No. Te decía que no me demoré sino 2 minutos. 2 minutos, qué belleza, pero bien, y siempre las tiras, pero es que la verdad el pensamiento de Semmelman fue un pensamiento muy importante, esto del hombre bonsai, del pensamiento bonsai y de la queja constante que tenemos frente hacia el gran otro y la dificultad de nosotros vernos y de nombrarnos como nos debemos nombrar. Agradecerte, y quiero agradecerle acá por este medio a Edwin. Edwin ha sido fundamental en estos procesos, en estos avances. El CEDUN, aquí hay muchísima gente atrás que hay que agradecerle, Guillermo, y hay que reconocerle el trabajo importantísimo que vienen haciendo, porque esto es posible que nosotros estemos aquí al aire, pero porque hay como otras 100 personas atrás, no es un asunto, y esas 100 personas son de la universidad, evidentemente, que eso también es una apuesta muy importante que viene haciendo la universidad a través de la facultad. Y agradecerte por creer en Horizontes Humanos y apoyar históricamente lo que has hecho, porque más allá que una idea de un sujeto, es una idea colectivizada que venimos pensando. Esto va más allá de si a mí me gusta o no me gusta, sino cómo construimos colectivamente, aún en las diferencias. Muy buenas tardes. Tenemos ya el paso para nuestros 3 ponentes de la tarde, con quienes van a inaugurar este importantísimo ciclo de 14 conferencias con camino a ser 18. Hoy nos acompañan la profesora Rebeca Canclini de Argentina, el profesor Antonio Jiménez Castillo de España, que se encuentra en estos momentos laborando en Colombia, y el profesor Jaime Manotas, quien se encuentra con nosotros acá en la ciudad de Manizales. Nos acompaña entonces en primera instancia Jaime Restrepo Manotas. Jaime Restrepo Manotas es una persona con muchos títulos, además de médico, es abogado. Él es médico y cirujano de la Universidad de Caldas, un ortopedista y traumatólogo, es quizás uno de los ortopedistas más famosos del eje cafetero. No sabría decirle si de Colombia es posible, por ser nuestro amigo, es el mejor traumatólogo de Colombia, el mejor ortopedista de Colombia, es sin duda Jaime. Jaime es miembro titular de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, con quien tenemos pendiente un encuentro con todos los ortopedistas de allí para que se sumen a esta causa que estamos tratando de pensar en conjunto. Jaime ha sido profesor invitado de muchas universidades del mundo. Poner a citarlas acá sería casi irresponsable. Ha sido conferencista en muchísimos lugares del mundo, en los 5 continentes. Jaime tiene pues un amplio espectro formativo, un amplio espectro académico, pero más que el espectro académico es la condición de sujeto que hay subyacente en Jaime, y es una gran persona por la condición de sujeto que implica Jaime, por esa capacidad de entrega, por lo que es Jaime en sí. Jaime nos va a hablar entonces del coronavirus versus econovirus, qué hacer. Jaime, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con todos nosotros. Buenas tardes, Miguel, muchas gracias. Esa presentación tan amplia, pues, me puse hasta rojo, pero básicamente quiero saludar al rector y saludar a todos los coparticipantes y compañeros de discurso. Es un tema bastante complejo porque enfrentarnos a esto
con el pensamiento un poquito médico, pero pues no voy a hablar mucho de eso voy a dar solo unos tips, y es muy importante que entendamos esta complejidad. Yo creo, particularmente pienso que esta situación nos ha llevado a una cantidad de cosas. Quería simplemente iniciar con esto. Bueno, básicamente quería que viéramos ese video porque realmente toda esta situación nos ha llevado a un enfrentamiento total de todo un universo de cosas, y es básicamente, ya lo decía el rector ahorita, economía versus vida. Yo pienso que todo este cuento nos pone a repensar totalmente el mundo. Alguien decía hace algún tiempo que realmente no hemos aprendido mucho de las pandemias desde antes de 350 años antes de Jesucristo. Ignorar la pandemia en este momento para cualquier país del mundo y cualquier persona es un suicidio, y demorar en reconocerla es una muerte lenta, ya que hemos entendido lo frágil que es estar vivos. Con todo esto hay que tener más que una inteligencia pandémica. Si ponemos a mirarnos cuál es el gran impacto en la vida, en lo social, en lo económico, y lo podemos ver en esa figura, ¿cierto? Resulta que en este momento tenemos más o menos confirmados 6.774.000 casos, con un total de decesos de más de 395.000 personas. El problema de esto es su anexión al tiempo, es decir, en menos de 5 o 6 meses hemos llegado y sobrepasado una cantidad de enfermedades que llevan más de 1000 años con nosotros. Y ahí lo podemos ver. Realmente toda esta situación nos ha puesto a pensar qué hemos aprendido de todo esto. Y haciendo una reminiscencia de toda la gripe de 1918 en España, con el COVID, que un siglo después más o menos miramos noticias falsas, es exactamente igual, errores demasiado rápido. Y pues realmente la gripa no era española, porque la gripa era americana y causó más de 100 millones de víctimas en ese momento. Todo esto nos lleva a mirar qué aprendimos y qué hemos aprendido. Para hacer un poquito de dar información sobre el virus es un virus que no es nuevo, pues de hecho está descrito de cerca del año 30, ya lo vamos a mirar, lo escribió una mujer en esa época en una revista de virología de los Estados Unidos, y ahí podemos ver algunos de los más importantes, ¿cierto? El SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2 y el que produjo el MERS, y el que produjo el SARS, que fue del 2002 porque la contagiosidad que hubo en ese momento no fue tanta y se pudo controlar en cerca de un año. Si uno mira las noticias, podría decir que no recuerda la historia, está condenado a repetirla. Y en todo el mundo se veían noticias como esta. Casi que llegábamos a una cantidad de influencia. Quiero hacer aquí una anotación muy clara. Conocemos el virus, pero no conocemos la enfermedad. Después de ser descubierto la gripe española, se demoraron más de 50 años en poder saber cuál era la causa. Luego con el SARS y con el MERS fueron 6 meses. Y con el coronavirus, el SARS, el actual, fueron exactamente unas 3 semanas sin saber cuál era la causa. Fue lo que quiere decir, solo la tecnología nos ha permitido, desde el punto de vista biológico, llegar a un punto tal que sabemos cuál es la causa. Todavía no hemos aprendido a manejarla, y mucho menos hemos aprendido a manejar las consecuencias de esta situación. Quiero hacer un poquito de reminiscencia al doctor Lin Wenlin.
que fue quien hizo la descripción de los primeros casos, fue detenido, silenciado y murió de COVID el 7 de febrero del 2020. Fue una de las personas que primero alertó sobre este problema, muy raro porque los oftalmólogos en general no tienen mucho que ver con esto, y en realidad hubo una diseminación tan rápida de la enfermedad tanto en China como en el resto del mundo. Y aquí está, podemos ver a esta persona, estas dos fueron las que describieron, June Almeida y June Hart, quienes describieron en la revista, en esta, aquí está la portada de esa revista, hicieron la descripción primero del virus. El virus no es nuevo, algunos piensan que es algo que se inventó, no tenemos la tecnología en ninguna parte del mundo para crear un virus de esta magnitud. Es un virus de RNA, mucho más difícil de hacer, no de DNA como normalmente estamos acostumbrados a la gran mayoría de enfermedades, y ya hemos pasado por muchas pandemias. El problema es que parece, y mi concepto personal, es que lo que no se lleva en los genes no guarda memoria humana. Esto, los aprendizajes desaparecen, a pesar de que hoy se tiene mucho registro y se puede llegar a mucha información. Pasa lo mismo que en los rayos. En cerca de un año aparecen más de 8.000 rayos, 8 millones de rayos por año. Es una cosa que causaba tanta temeridad en la historia. Hoy los manejamos, los utilizamos, ya no nos asusta. Y yo pienso que es parte de toda esta enseñanza de la vida de la humanidad. La historia nunca se repite totalmente, pero pueden verse tendencias. Estas tendencias están basadas por hechos, y explica y pone, por ejemplo, el uso político que se le puede dar a esto, y es lo que hemos visto con algunos líderes en el mundo. Y eso ya pasó en 1918 con la gripe española. En ese momento se acusaba a Alemania, acusó a Alemania de ser el causante del problema. En esta vez se le acusó a los chinos. La verdad, y en el fondo hay dos cosas muy importantes aquí. Lo que sí ha faltado es transparencia, ya ha faltado coherencia y conocimiento, y lo que ahora sí tenemos muy claro con todos los estudios epidemiológicos, que un factor de crecimiento por encima de 1, el R0 que hablan tanto en las conversaciones, nos indica cuándo debemos o no tener una conjunción con la economía para poder evitar tantas muertes, evitar tantos contagios. Un factor de crecimiento inferior a 1 o superior a 1, pero con tendencia a la baja, es un signo positivo, mientras que un factor de crecimiento constante superior a 1 es el signo. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada persona enferma, ¿cuánto se contagia? Esto es muy importante para la reapertura económica. Es decir, ya lo ha dicho mucha gente, incluido el Banco Mundial, que si las políticas públicas que están tendiendo a reabrir la economía están en contra del aislamiento y el confinamiento, no es posible aplicarla, y vamos a tener una economía enferma que es mucho más costosa que una economía o no tenerla, o una economía normal. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Todo esto nos ha llevado a una cantidad de información. Han aparecido sabios, han aparecido curas milagrosas, y no es cierto. Hay una cosa que sí se nos está olvidando en este momento, que todas las infecciones virales son partículas con un ácido DNA o RNA, tienen siempre 2 a 3 oleadas, es decir, aparece un pico de la enfermedad, posteriormente hay un descenso, un aplanamiento, y nuevamente reaparece de una manera estacional, produciendo lo que estamos viendo hoy en día y que se nos ha olvidado. Y se nos ha olvidado por algo que no entendemos por qué, porque igual pienso que debe ser una conjunción entre vida y económica. Esto parece un déjà vu, el déjà vu, pero lo peor de todo el déjà vu es que un déjà vu es instantáneo y es fugaz. Pero el problema de todo este problema es un déjà vu que es mucho más preocupante. A diferencia del déjà vu, el déjà vu implica la sensación de que toda una secuencia de acontecimientos ha sido vivida antes y nos lleva a tomar decisiones incompletas. Y aquí entramos en un parámetro que los psicólogos conocen bien, que son los sesgos cognitivos. Y hay algo en toda esta problemática que nos tiene realmente preocupados. Es que un término que es muy conocido en España, pero acá no lo usamos tanto, que es el adanismo, es la costumbre de hacer las cosas como si nunca hubieran pasado, como si fuera la primera vez que estuviera ocurriendo. Y eso nos trae la filosofía como un remedio para toda esta situación. Las pandemias traen muchas preguntas personales como sociedad y traen una sensación de urgencia. Ojo, de urgencia, no de emergencia, que es como nos estamos comportando. Y esta capacidad de reflexión nos lleva a replantear nuevas rutas, llevar a soluciones a hombros de gigantes.
Cuando hablamos de hombros de gigantes, cuando uno revisa qué pasó con la consecuencia de las pandemias anteriores, vimos que quienes dirigían se rodeaban de gente realmente experta en el tema y podían obtener mejores resultados y frontalizar el problema de una manera que nos permitiera solucionarlo más rápidamente con el menor daño posible. Y esto nos lleva a pensar que solo conseguiremos ver más lejos si nos subimos a hombros de gigante. Es esencial, de verdad, durante todo este momento, que es una cosa que vemos con mucha opacidad actualmente. El problema hay que verlo desde la humildad, la empatía, la cooperación y la generosidad. Es mucho más fácil encontrarse, es mucho más fácil llegar a las soluciones de este problema. Y aquí aparece algo que quiero hacer referencia, que es el fenómeno Dunning-Kruger, que en este momento los individuos con menos habilidad, con escasa habilidad o pocos conocimientos, tienen una sensación y un efecto de superioridad ilusorio, considerándose mucho más inteligente que los más preparados. Y esto porque parece que toda la situación de emergencia oblitera la capacidad de reaccionar a los problemas. El problema no está en las ideas, sino en las personas. Por lo tanto, podemos llevar a la conclusión que todas, como dijo Benedetti, cuando conocíamos la respuesta nos cambiaron todas las preguntas. Y todos deberíamos atrevernos a pensar de manera diferente. Quiero concluir realmente, quiero concluir con dos cosas acá, que todos deberíamos atrevernos a pensar de manera diferente y para llegar a puntos de encuentros. Un poco más inconformista con esta situación, es decir, el mundo está lleno de los inconformes son los que hoy manejan el mundo. A todos nos enseñaron que ser procrastinadores era un error y resulta que eso con frecuencia resulta que es totalmente contrario. Cuando estudias ideas perturbadoras, te das cuenta que rápidamente, de que a menudo empiezan en el inconformismo. Los inconformistas no permanecen callados. Ellos, por hablar, siempre pagan un precio elevado. Con frecuencia, esta originalidad empieza cuando alguien ve algo que ya conocía desde una nueva perspectiva, es decir, lo contrario de un déjà vu. Los inconformistas con éxito sienten los mismos miedos y dudas que el resto de las personas. La diferencia es que ellos hacen algo a pesar de ello, que es lo que nos está ocurriendo en este momento, porque si no lo intentan, nos lamentarían aún más. Todo esto nos hace, pues, o nos pone a reflexionar realmente cuál debe ser la mejor actitud a todas estas situaciones. Yo quería hacer una anotación. ¿Por qué hay tanta seguridad de encontrar una cura? La seguridad está porque hoy la biología computacional nos permite probar medicamentos o estructuras moleculares. El virus tiene 25 proteínas internas y tiene esos pelitos que estamos viendo ahí, esos cabellitos, esas antenitas. Es una proteína con la cual ingresa al cuerpo, que es a través de una proteína que se llama spike o espícula y que se acopla a una célula, entra y se reproduce y invade más células. Hoy por biología computacional podemos llegar a probar más de 1 millón de moléculas por día para poder encontrar y bloquear la replicación viral. El virus tiene dos tipos de enzimas dentro que son los que le permiten sobrevivir y replicarse. Esa replicación viral es lo que ha provocado tanto problema de contagio hasta llegar casi a 7 millones. Yo creo que hoy llegamos a 7.500.000 y vamos a subir por encima de 400.000 los decesos. Lo raro de toda esta situación es que la información requiere transparencia, el mundo requiere inconformismo, el conocimiento nos da para conocer el virus y sobre todo lo que tenemos que explorar son las causas. Yo pienso que económicamente todo el impacto lo va a sufrir todo el mundo, por lo tanto la solución no es tan compleja como se deja venir. Yo creo que toca cambiar el chip, creo que toca empezar a redescubrir el mundo, a mirar una serie de situaciones que muchos lo dicen y todos lo han dicho, pero que realmente toca ponerlo en progreso. Quiero anotar unas palabras de mi profesor en Estados Unidos cuando me decía que la simpleza era el más alto grado de sofisticación. Esto nos debe poner en pos de unión, en pos de buscar soluciones globales a problemas globales y no soluciones más particulares a un problema global.
porque nos va a llevar a un total desvinculación del factor de resolución de estos problemas. Y por último, quiero anotar que es bueno que todo este conocimiento, no que ahorita van a configurar muchas más cosas desde el punto de vista económico que médico, pero esto nos debe hacer pensar que el problema de una pandemia tiene que ver con un acúmulo de situaciones, entre otros un fracaso de mercado. No podemos seguir construyendo un mundo en el cual el 1% es dueño del 86% y el resto del 99% es dueño del 14%. Entonces, eso nos debe llevar a una redistribución, a un pensamiento holístico, a una situación de protección de la humanidad y del medio ambiente, y poder enfrentar las pandemias con mucha más estructura y menos efectos deleterios. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Jaime. Muy amable, muchas gracias por tu participación. En segunda, gracias por el tiempo, la puntualidad, fuiste muy oportuno en el manejo del tiempo. Nos va a acompañar en esta segunda instancia Antonio Jiménez Castillo. Antonio Jiménez Castillo es un destacado profesor en economía que se encuentra en estos momentos en la Universidad Católica de Pereira. Tiene algunas publicaciones como La suspensión ideológica del capitalismo en CISEC, El gran otro mexicano, una reactualización del laberinto de Octavio Paz, Más allá del por desarrollo, avances hacia un sistema de cooperación sostenible, Amartya Sen frente al espejo social de la libertad, límites al enfoque de las capacidades individuales, una metacrítica a la cuestión contemporánea, una metacrítica a las encuestas contemporáneas de desarrollo. Muchas gracias, Antonio, por estar entre nosotros, por venir a compartirnos esta importante conferencia, La economía post-COVID, el caballero de la noche. Bueno, lo primero es, antes de los agradecimientos, decir para los que nos estén viendo que como yo fui rebautizado como Antonini de Jiménez para las grandes masas y estereotipadas agendas de publicidad, pues bien, ese soy. Y lo que querría era primeramente agradecer evidentemente a la Universidad de Manizales por el espacio que me permite aquí hablar brevemente con ustedes, y también evidentemente al profesor y amigo Miguel Alberto González, Horizontes Humanos, que hace bien de promocionar y patrocinar este tipo de eventos. Yo quería regalarle algo a Miguel y a la universidad, entonces voy a decir algo que nunca haya dicho. Así, no tanto en un tono apocalíptico, voy a intentar que sea mediado por la razón y el entendimiento. Pero lo que yo voy a intentar decir en estos breves minutos es que, a mi juicio, el COVID-19 lo que ha puesto, entre otras muchas cosas, sobre la mesa es el fin del pensamiento posmoderno. Evidentemente, el fin del pensamiento posmoderno en el único lugar del mundo donde existe el pensamiento posmoderno, que es Europa, Occidente, Estados Unidos y Australia. Como decía el rector de la universidad, es verdad que en Colombia hay matices, en América Latina la posmodernidad tiene muchos matices, y es que podemos hablar enteramente de ella. En este sentido, yo lo que quiero decir es que el COVID, el miedo al virus y toda esta política que nos ha llevado a aislarnos, a mi juicio de manera radical y sin sentido, ha puesto sobre la luz lo que realmente late detrás del pensamiento posmoderno. Si alguien se pregunta posmoderno, para mí la posmodernidad viene entendida desde la tríada feminista, ecologista, animalista. En realidad, este pensamiento, lejos de ser un pensamiento cosmopolita y pacifista o democrático, es, a mi juicio, un pensamiento profundamente conservador y autoritario. Y esto no lo voy a decir, voy a intentar demostrarlo. Y luego pues ya veremos qué pasa. Para ello lo voy a hacer desde dos planos, desde el plano noxiológico y desde el plano ético. Desde el plano noxiológico, una de las palabras que más han sido usadas y abusadas por parte de la posmodernidad tiene que ver, a mi juicio, con el concepto de multidisciplinariedad. Esa idea que puso en boga desde el paradigma de la complejidad Edgar Morin en Francia,
donde supuestamente teníamos que romper con el cartesianismo de los conocimientos aparcelados y parcialmente desconectados para integrarnos hacia una dimensión más pluralista e interconectada. A mi juicio, esta idea multidisciplinaria lo que esconde, como he dicho antes, un profundo conservadurismo académico y fundamentalmente intelectual. Y esto se ha mostrado en que buena parte del pensamiento de la izquierda posmoderna, que también la derecha en parte es posmoderna, pero es evidente que culturalmente la batalla la ganó la izquierda posmoderna, incluso la derecha hoy está en contra de Trump, en este sentido, que sería lo anti-posmoderno, han sido los primeros en distinguir vida de economía durante la pandemia. Entonces, si somos multidisciplinarios, si la economía está insertada dentro de la vida y de la sociología y de la filosofía y de toda la ciencia, ¿por qué ahora cuando llega la pandemia me critican particularmente a mí, que defiendo lo contrario, pero a cualquier otro, eso de que antes está la vida y luego está la economía? Como si de alguna manera ellos tampoco se creyeran todo el relato de esa multidisciplinariedad, cuando en realidad la economía, como he dicho en algunas ocasiones, es vida, pero no ya solo, como decía el rector, porque es alimento, sino porque es que la economía es mucho más que alimento. La economía simplemente es libertad para decidir. En Dios no hay economía y en los animales tampoco hay economía. Dios porque lo puede elegir todo y los animales porque no eligen nada. Ellos son elegidos por el instinto. Sin embargo, en el caso del hombre, sí tiene esa capacidad para poder decidir, sí tiene esa fuerza para decir si elige esto, lo otro, lo de aquí o lo de allá. Y eso es, de todas formas y de cualquier manera, economía. Además, detrás de toda esta idea de la multiculturalidad también se ha escondido de manera paradójica y simultáneamente una especialización de la ciencia. A la par que se vanagloriaba el mundo de la complejidad, cada vez la presión por publicar en revistas de alto impacto era más determinante. Por ejemplo, o incluso a la par de esa multidisciplinariedad, cada vez el conocimiento científico se hacía más especializado y particularizado. Véase, por ejemplo, en una de mis razones de por qué hemos llegado a esta situación, en lo que se ha llegado a llamar el cientifismo hoy del pensamiento actual, ¿no? Donde la ciencia ha sustituido a la religión y la metafísica viene sustituida por los análisis de laboratorios experimentales. Por lo tanto, aquí tendríamos la primera caída o el primer desvelamiento de esa verdadera idea que hay detrás de la posmodernidad. Que esa multidisciplinariedad lo que esconde en realidad es un profundo pensamiento conservador. En segundo lugar, que es la segunda idea que voy a analizar, es la que tiene que ver con la cuestión ética. Ese concepto que la posmodernidad ha utilizado llamado multiculturalidad. Por un lado, multidisciplinariedad y por el otro, multiculturalidad. Esa supuesta idea por medio de la cual pues que todas las culturas valen lo mismo, que ya no hay saber sino saberes, que ya no hay verdad sino opiniones, que ya no hay ningún elemento objetivo que pueda jerarquizar los conocimientos y que, pues lo que piense uno y otro tienen el mismo, están estandarizados, ¿no? Esto es una de las ideas que la izquierda posmoderna ha mantenido de manera determinante. Y sin embargo, en esta crisis del coronavirus hemos visto que han hecho lo contrario. Es decir, que en lugar de apelar a la multiculturalidad, se han aferrado al autoritarismo más férreo, que es, a mi juicio, la pulsión que hay detrás. Lo explico. Muchos de estos economistas multiculturales, por ejemplo, en Manizales, de hecho, tienen a uno de los líderes mundiales de la multiculturalidad económica, ahora ya no vive en Manizales, pero fue profesor por mucho tiempo, muchos lo conocerán o lo habrán escuchado hablar, que es Arturo Escobar, ¿no? El ideólogo del llamado postdesarrollo. Pero no solo Arturo Escobar, en América Latina nos hemos encontrado economistas como, por ejemplo, José Antonio Campos, Aldo Ferrer, Sami Naïm, etcétera, 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 que de alguna manera han vanagloriado o han resucitado esa idea de que los países tienen su cultura y tienen que dirigir sus prácticas económicas.
Han criticado al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial por muchísimas décadas, diciendo que estas instituciones no pueden imponer a América Latina su modelo económico ortodoxo, porque América Latina es diversa, plural, multicultural. Y sin embargo, llega el coronavirus y nos encontramos que, con la excepción del antiposmoderno presidente de Brasil, el único antiposmoderno de toda América Latina, todos los países han aplicado las políticas de contención que vienen de Europa. O sea, si económicamente somos distintos y por lo tanto si la economía es vida, nuestra vida es distinta, ¿por qué aplicamos ahora los mismos modelos de aislamiento, política de aislamiento, que criticábamos cuando nos imponían los structural adjustments, ¿no? Los programas de ajuste estructural? Porque se esconde detrás de todo eso la verdadera idea, que América Latina sigue mirando a Europa con una mezcla de admiración, porque saben que es una sociedad donde nace la cultura universal, y de desprecio, porque Europa, y en esto también es cierto que hay que decir los matices, no ha llevado a cabo un proceso de integración como hubiera sido el adecuado, quizás. Además, América Latina, claro que tiene diferencias fundamentales. Lo que no entiendo por qué el posmodernismo no la ha defendido ahora con el aislamiento. De hecho, por ejemplo, el caso de Colombia, pero podría extenderse al resto de países, el 70% de las personas de América Latina mueren sin pisar nunca un hospital. No entiendo a qué viene ahora este miedo a que los hospitales colapsen. Que colapsen en España es comprensible, aunque también matizable. Pero en América Latina nacieron siendo, los hospitales siempre han nacido colapsados, al menos para el 70% de los invisibles. Además, América Latina tiene una economía informal. Una economía informal significa que es una economía del cuerpo. Es una economía especializada en el factor trabajo, no en el factor capital. Por lo tanto, las posibilidades de lo que se ha llamado teletrabajo, de lo que se ha llamado todas estas cosas, están reducidas a un mínimo porcentaje de la población, de los que nosotros, la parte académica, nos beneficiamos, pero que el resto del país no se lo puede permitir. Por lo tanto, en este sentido, vuelve nuevamente a producirse este tipo de circunstancias que, a mi juicio, lo que demuestran es un fuerte autoritarismo detrás de esta especie de respeto. De hecho, esta multiculturalidad aparente no solo se ve en el coronavirus, también se vio por mucho tiempo en Europa con la crisis de inmigración. Ahora ha habido también un caso, el caso de la persona George Floyd, un norteamericano negro estadounidense, que ha sufrido, que ha muerto de manos de un policía blanco. Aquí yo sí querría decir que, solo un momento, sí querría decir que en realidad detrás de esta especie de solidaridad que hay unida a este tipo de colectivo negro, lo que se esconde a mi juicio en Nueva Muerte es un fuerte autoritarismo. Yo a esto le llamo el autoritarismo del chocolate blanco. Es decir, este tipo de personas son concentradas desde una perspectiva ideológica, el hecho de que son negros, pero no se tiene en cuenta el resto de sus identidades, que son padres, hermanos, que son trabajadores, que pueden ser, pues, no sé, cualquier otra cosa, sino que se les etiqueta ya con el hecho de que son negros y por lo tanto se aplica un acto de racismo. ¿Es posible? Yo no lo sé, no estaba en la mente del policía que lo mató. Si lo mató por el hecho de ser negro, o lo mató porque hubo una negligencia, o lo mató porque el policía estaba psicológicamente trastornado, no lo sé. Sin embargo, sin saberlo, ya damos por hecho, y sin justificar lo que en este caso pudiera ser, el hecho de que es porque es negro necesariamente. Además, esto es muy peligroso, porque cuando se hace ese tipo de cosas, en realidad se niega la pluralidad de la que supuestamente se está celebrando, porque, como digo, se le permite y se celebra el hecho de que sea negro, y se hacen pancartas y manifestaciones a favor de su negritud. Sin embargo, luego se queda todo ahí y se le suspende cualquier capacidad de protección, no se explican las razones de por qué ha ocurrido ese acontecimiento, el hecho de que se encuentre en una situación de desigualdad, de pobreza, el hecho de que se encuentre ante un sistema de riesgo social del crimen, etcétera, etcétera, sino que se acaba considerando es negro
pobrecitos, pero luego hacemos nuestra vida. Lo que detrás de todo esto hay, y con esto acabo, es esa idea de que tolero la tolerancia, pero no las cosas que me llevan realmente a tolerar. Es decir, que tolero a condición de no tener que respetar, que todo esto se parece mucho a la inmigración ilegal que llegó a Europa, cuando el Ayuntamiento de Madrid puso en la pancarta Welcome Refugees, bienvenidos refugiados, a condición de que los refugiados no llamaran a la puerta. Esto es una especie de tolerancia light, de tolerancia postmoderna, lo toleramos desde nuestra posición y es inevitable, porque no tenemos otra manera de hacerlo. Lo que desde mi punto de vista, y con esto termino, he querido reflejar brevemente con esta charla es, a mi juicio, las dos grietas, el cinismo que hay detrás de este pensamiento buenista, que lo que esconde en realidad es un pensamiento profundamente conservador y profundamente autoritario que el coronavirus ha dejado a la luz. Gracias, Miguel, por la oportunidad. Creo que no he consumido el tiempo, ¿verdad? Muchas gracias, Antonio. Sí, muy puntual con el tiempo, muy bien. Ha dejado espacio, lo cual quiere decir que nos va a quedar para la conversación final. Muchas gracias. Nos acompaña en estos momentos Rebeca Canclini. Rebeca Canclini tiene varias publicaciones. Con Rebeca tenemos publicaciones como La herencia hegeliana en la noción de acción de Hannah Arendt, El problema de la identidad Arendt-Ricoeur, La tragicidad de la acción según Arendt y Hegel, Las virtudes cardinales en Platón y su reelaboración plotiniana, y El símil de la caverna y la representación política Arendt-Heidegger. Rebeca es una profesora de la Universidad Nacional del Sur, se encuentra residenciada en Buenos Aires, tiene una familiaridad con el reconocido sociólogo y pensador de América Latina en términos de culturas y de juventudes, Néstor García Canclini. Nos va a conversar, muchas gracias Rebeca por estar aquí entre nos, nos va a conversar Rebeca sobre justicia social, el rol de los estados. Muchas gracias, Rebeca. Gracias por la presentación, Miguel. Primero que nada, por supuesto, corresponden los agradecimientos a las instituciones, al rector por la presentación del panel, a los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra, a vos, Miguel, por facilitar este espacio de encuentro y de discusión, y por supuesto a todos y todas las personas que están participando del encuentro y que seguramente ya en un ratito podrán intercambiar algunas ideas con nosotros. El contexto de la pandemia, por supuesto, nos ha enfrentado a ciertas incertidumbres. Diríamos que la principal característica que está vinculada con la aparición de la pandemia de COVID es la incertidumbre con respecto al futuro. Nosotros hasta hace solo unos meses estábamos esperando ciertas cuestiones relacionadas con lo económico, con lo político, con lo que fuere, iban a evolucionar de una manera que evidentemente ya eso está en duda, y podríamos decir el futuro tal cual lo concebíamos hace unos meses está perdido. Y en paralelo lo que vemos son toda una serie de reacciones que sin dudas son esperables: el miedo, la negación, la esperanza, la búsqueda de chivos expiatorios, han sucedido en distintas pandemias. Uno lo puede ver por la literatura que da cuenta de ello. Pero en cualquier caso, lo cierto es que se está vivenciando como un periodo de grandes rupturas y también de grandes posibilidades, incluso con esperanzas más bien, digamos, con poco fundamento, en el sentido que se asume que mágicamente vamos a pasar a una situación en la que los humanos, por decir algo, vamos a ser especialmente solidarios, y bueno, que
mágicamente vamos a mejorar moralmente en términos individuales. En mi caso, lo que me interesa trabajar básicamente es la noción de Estado a partir fundamentalmente de la crítica a bases conceptuales que ponen en el centro al individuo y lo hacen punto de partida de referencia permanente en lo referido a las construcciones colectivas. Entonces, uno de los grandes problemas ante los que estamos para hablar de los estados tiene que ver básicamente con que nuestras bases conceptuales tienen un fuerte individualismo de base que impide la comprensión del fenómeno al que nos estamos enfrentando. Dicho de otra forma, frente a esta emergencia sanitaria, claramente no hay soluciones individuales, ni a nivel sanitario ni a nivel económico, por retomar un poco los dos términos de la dicotomía que han aparecido ya en las presentaciones de Jaime y de Antonio. Lo que sí vemos es que efectivamente los estados han reaccionado con fuertes inyecciones de dinero, unas cantidades fenomenales, que están focalizadas en posibilitar la supervivencia no ya de empresas o del sistema financiero, sino de la propia población. Ahora, en Argentina, ustedes saben, nosotros tenemos una tradición peronista que no, bueno, para el exterior es de izquierda, pero no es la típica izquierda, sin dudas. En Argentina, particularmente, estas políticas han sido vistas como un signo de, digamos, cierto estado de supremacía, si se quiere, de aquellos que pregonan la presencia del Estado en todo lo que tenga que ver con la dirección de la economía particularmente. Dicho de otra forma, esa vieja confrontación, si se quiere, esa también dicotomía que se da entre aquellos que temen el creciente poder de los estados, sobre todo en tanto capaz de cercenar las libertades individuales, y aquellos otros que también con buenas razones temen el poder concentrado de los grandes grupos económicos que eventualmente pueden direccionar a los estados en su propio beneficio. Bueno, muchos dicen, evidentemente, ya ha abdicado el discurso neoliberal, porque simplemente por el solo hecho de que los estados estén dirigiendo dinero a estas actividades. Yo lo que quisiera hacer es discutir un poco esta interpretación. Yo creo que es bastante simplista, en el sentido de que, llegado el caso, la pregunta sería ¿quién va a pagar por esas ingentes cantidades de dinero que están destinándose a estas políticas? Esta situación, por supuesto, se da en el contexto de décadas de un discurso dominante que, por un lado, ha mostrado el ámbito político como el ámbito de la irracionalidad, y que, por el otro lado, ha acentuado solamente este temor hacia el Estado capaz de cercenar estas libertades individuales, pero que no ha presentado de la misma manera o ha invisibilizado otro temor que es legítimo, que puede ser el temor a que no haya Estado. Y eso en Latinoamérica en particular, creo yo que, bueno, tiene otro sentido. Digo con respecto a Europa. En Europa en general, y quizás con razones históricas muy fuertes y adecuadas, se teme estos estados que crecen de una forma tal que asfixian las iniciativas y sobre todo las libertades de los individuos,
Pero en Argentina, y creo yo que en Latinoamérica, la experiencia que hemos tenido con el Estado es ambivalente, en el sentido de que, sí, por un lado, conocemos también ese peso, particularmente a partir de nuestra experiencia histórica en las dictaduras de los años 60 y 70, y de los genocidios asociados que se dieron en esos años, pero por otro lado, también sabemos que la defensa contra la presión de estos grandes capitales es posible en la medida que haya un Estado presente. Entonces, en el caso latinoamericano, este dualismo, si se quiere, no tiene el mismo sentido. Y muchas veces cuando uno escucha en boca de latinoamericanos presentar esto en términos dicotómicos, uno dice, bueno, pero estamos acá en el medio, no sé, de la Pampa, hablando como si tuviésemos la experiencia histórica europea, cuando en realidad lo que nosotros tenemos es una situación muy particular en la que no solamente hemos sufrido la violencia política por parte del Estado, sino, y claramente en el caso argentino también, los beneficios de un Estado que se hace cargo de los problemas sociales y económicos que se generan en el sistema de producción y de intercambio contemporáneo. Entonces, decía, me fui por las ramas, todo esto no lo pensaba decir, pero en cualquier caso, la pregunta de quién se hace cargo de esto que está favoreciendo a los estados es fundamental. Mi idea es recuperar, básicamente, la posibilidad de un pensamiento que se dé por fuera de esta dicotomía. En tanto, entiendo que esta dicotomía es, bueno, es una falacia realmente. No se puede dar, y estoy hablando de la dicotomía entre salud y economía, esta dicotomía que ha inundado los medios hoy, básicamente es un falso dilema, en el sentido que parte de asumir que hay que elegir entre la vida o la economía, cuando realmente la propuesta, y en esto creo sí que los estados latinoamericanos tenemos una buena tradición, el ideal quizás está más asociado a la búsqueda de la buena vida o de formas en que se integran las costumbres de los pueblos con el entramado económico, también favoreciendo lo regional. En cualquier caso, el caso de la pandemia creo que nos enfrenta a aceptar que la inmunidad de la población, la protección de la población, solamente puede estar mediada, en este caso, por un paradigma comunitario en el que el Estado se asuma como aquel que cuida a la población. Y con esto me gustaría, no puedo dejar de mencionar el aporte de Rita Segato, que ya hace un tiempo está hablando del Estado que materna, una construcción política propia de las necesidades, las esperanzas y las formas de vida latinoamericanas, que tiene como función, sí, por un lado establecer la ley, pero por el otro lado también cuidar a las poblaciones. Y este cuidado, en el caso de Latinoamérica, también hay otra diferencia, creo yo, muy clara con lo que sucede en Europa o incluso en Norteamérica, bueno, en Estados Unidos y Canadá, que tiene que ver con que en nuestro caso no se trata solamente de garantizar el acceso a la alimentación y a la cobertura de necesidades inmediatas, sino que hay toda una estructura de desigualdades que requieren que los estados hagan fuertes inversiones en urbanización. Nosotros tenemos en Argentina hace unas pocas semanas
se aisló una población, se llama Villa Azul. Villa es el equivalente nuestro para favelas, pónganle, también se las llama villas miserias. Son barrios en los que no hay presencia del Estado y no hay sistemas locales, no hay escuelas, bueno, el tipo de conglomerado urbano que conocemos en Latinoamérica. La particularidad de Villa Azul es que pertenece a 2 municipios. En uno, hace unos años se llevaron adelante políticas de saneamiento y de urbanización en la que finalmente se pudo garantizar alumbrado público, acceso a agua, a cloacas, disminuir el hacinamiento. Claro, y hoy lo que uno ve es la diferencia que hay en términos de contagio de COVID entre uno y otro espacio. Entonces, ese tipo de acción tan necesaria en Latinoamérica no puede ser llevada adelante por ninguna otra entidad que no sea el Estado. Por lo que en Latinoamérica estamos especialmente necesitados de estados más dedicados a cuidar a sus poblaciones. Y yo entiendo que desde un punto de vista abstracto, el tema del cuidado muchas veces se entiende en términos de paternalismo, y ese paternalismo se entiende en términos de arbitrariedad y cercenamiento de libertades. Por eso quería rescatar esta idea de Rita Segato del Estado que materna, o sea, el Estado que cuida, pero a la vez deja ser. Y eso también, nosotros, al menos en Argentina, tenemos una fuerte tradición de, o sea, se da que en los momentos en que hay un Estado más proclive, siempre con las limitaciones históricas que conocemos, ¿no? Pero siempre que hay un Estado más proclive al cuidado de la población, a su vez, en paralelo se dan procesos en los que las poblaciones ganamos en derechos. Entonces, no es algo que esté necesariamente divorciado en la experiencia histórica latinoamericana. Sé que también hay otras experiencias en Latinoamérica, como puede ser la de Getúlio Vargas en Brasil, bueno, y tantas otras a lo largo de nuestro continente. Para terminar, en el caso nuestro, no solamente se trata de un cuidado que puede tener fecha de vencimiento en el momento en el que la economía se reactive, sino que es necesaria una presencia del Estado en cuestiones estructurales que permitan básicamente disminuir al menos las desigualdades que hemos permitido que caractericen de forma tan nefasta a la región. Creo que tardé mucho menos de lo que tenía que tardar, así que me voy a merecer una felicitación. No sé si es así, Miguel. Bueno, felicitar a los 3 en términos de tiempo magníficos, agradecerle las 3 apuestas intelectuales, las 3 apuestas académicas. Me hiciste acordar, Rebeca, de toda una apuesta que se viene tejiendo por las comunidades originarias en lugar de patria, matria. Es decir, sí. En ese viaje por suspender el concepto machista con el cual se crearon todos los términos entendidos en aquella época, y darle un giro hacia el habitar de la matria o el habitar femenino que proponen algunos pueblos originarios de América. Esto también nos implica, junto contigo y otras personas que nos encontremos en otro momento, lo que habíamos conversado, la necesidad de ampliar esta conversación a Latinoamérica y de buscar un impacto político real que logremos forzar políticas y acciones reales para hacer de América Latina una instancia muy distinta por la cual hoy estamos transitando. Agradecer aquí a las personas que están participando de Portugal, de México, de Ecuador, de El Salvador, de
de Costa Rica, de Colombia, por las distintas redes, de Argentina, de Chile, agradecerles los distintos mensajes que estamos recibiendo. Y eso nos anima a creer que desde Horizontes Humanos tenemos la necesidad urgente, como nos dice Pablo Mariño de Portugal, de pensarnos de manera colectiva y no de manera individual, y en esa manera colectiva, Rebeca, Jaime, Antonio, pues lo que aquí queremos es llegar a instancias políticas para construir una América en la cual todos podamos ubicarnos y no un país chiquito como Colombia o como Venezuela con rencillas políticas, a ver quién cae y no quién cae, sino cómo resolvemos el problema de ser latinoamericano, las distintas fuentes que provenimos y de las distintas maneras en que estamos. Bueno, la primera pregunta para los tres, muy tranquilos. Ese fondo que usted tiene ahí, Jaime, es un fondo... Rebeca, ¿cómo ve el fondo que puso Jaime allá, no? Espacial, totalmente, de otro mundo. Me sorprendió. ¿Y cómo lo ves, Antonio? ¿Cómo ves el fondo que puso allá el médico? Yo estaba esperando que pusiera un hueso torcido ahí, mire lo que puso. Por el fondo parecía que iba a ser más un agorero que un médico, un astrólogo. Sí, yo pensé que nos iba a leer al final no, fantástico los fondos, cada cual tenemos los fondos que tenemos. La primera pregunta para los tres, muy agradecido con lo que ustedes están diciendo, están muy contentos la gente en las redes. ¿Qué impacto, o bien sea político, o científico, o filosófico, o educativo, o económico, de cualquier otro orden, cree ustedes que tuvo o que tiene su discurso? Porque el discurso está ahora, pero ahora lo vamos a editar, lo vamos a poner en redes y después a Horizontes Humanos no hacen sino llegar comentarios y apuestas de lo que la gente nos dice. Yo pienso dos cosas, ¿cierto? Es una forma holística de enfrentar el problema. El problema no es solo sanitario, el problema no es solo social, el problema no es solo económico. El problema es una serie de cosas que en conjunto terminan poniendo al desnudo la condición humana, ¿cierto? Ahorita que hablaste de Hannah Arendt, me gustó porque pues me gusta mucho y creo que es muy compleja. La complejidad de la condición humana nos permite enfrentar este tipo de problemas. Por eso puse el video, porque es que creo que la mejor manera de enfrentar los problemas es de una manera desde lo micro a lo macro, y de esa manera se pueden dejar huellas, rastros, registros para resolver. Los médicos estamos muy acostumbrados a protocolos, a una serie de cosas que parecen recetas de cocina, ¿cierto? Y ese pensar nos ha llevado, de hecho, por eso pues, hice esa presentación, porque normalmente estamos acostumbrados a eso. Mi criterio con respecto al impacto que puede causar el conocimiento es que no dejemos todo ni a lo sanitario, ni a lo económico, ni a lo social. Es un conjunto de todo que nos debe llevar a un mejor vivir, a una solución global, porque es un problema global. En ese orden de ideas, creo que en una próxima vez que tengamos una nueva pandemia, se repiten casi cada 32, 33 años, tengamos listo el armamentario para poder enfrentarlos dentro de un protocolo de manejo que nos dé mejores resultados y con menos daño evitable posible. Eso es lo que creo, así sea inevitable tener pandemia. Dices que las pandemias llegan cada 30 años. Yo siento que la mía lleva como cada 2 años se repite una pandemia, o sea, las tuyas... No, si lo ponemos a mirar desde el punto de vista personal, las pandemias ocurren más o menos cada 8 meses, ¿cierto? Bueno. Pero desde el punto de vista global, que impacten, de hecho, esa simulación que se había hecho desde el 2003 y la conferencia de Bill Gates del 2012 o 13 nos había pronosticado esto desde hacía algún tiempo. Y no es que lo hayan pronosticado, es que simplemente se remitieron a la historia y hicieron una proyección y una simulación de lo que podía ocurrir. De un caso que hoy, con toda la movilidad que tenemos desde el punto de vista físico, no social, nos ha permitido llevar de un sitio a otro más rápidamente y con menos posibilidades. ¿Por qué no nos ha dado tan duro? Porque hemos aprendido que ya lo que pasó en Europa nos ha enseñado muchas cosas para no equivocarnos. Oye, te queda muy bien esa camisa rosada, ¿no?
No, no es rosada. No solo el fondo y no la camisa. Antonio. Bueno, sí, voy Espérate, a ser muy breve. Te cortaste la barba, estás muy elegante, estás muy bonito. Y me cambié la camisa, como ya estamos en zona de preguntas, ya me he puesto informal. Ah, te cambiaste camisa. Ya voy a juego con la gorra. Está muy bonito, hombre, se ve muy bonito por acá. Yo no sé si es que usted le puso la pantalla un filtro. Bueno, no, una de las cosas que yo me he dado cuenta en mis viajes y en mi experiencia de vida es que las personas tenemos una gran habilidad para hablar del cambio y no tener así que cambiar. Es decir, que esa cosa de cambiamos para que las cosas sigan igual. Y en eso el ser humano tiene una habilidad infinita, infinita. No hay cosa que peor le guste al hombre que cambiar, pero también no hay cosa que más le duela que aceptar que no puede cambiar. Y vive en esa paradoja. Y entonces el hombre se crea mucho fetiche. En el campo de lo económico tenemos miles. Todas, en realidad, las políticas económicas que aplicamos, monetarias, fiscales, cambiarias, macroeconómicas, microeconómicas, no cambian en realidad la esencia. Son cosas que utilizamos para esconder el cambio. A mi juicio, el cambio solo viene de una verdadera ruptura con lo que eres, una conciencia moral, un elemento de autocrítica fundamental. Eso es muy duro, pero es inevitable si queremos realmente cambiar. Algo tiene que morir para que nazca aquello renacido. Y no nos gusta morirnos. No nos gusta morirnos para nada. Pero es eso inevitable. Entonces yo espero que esta charla haya ayudado para, de alguna manera, provocar a las personas, incomodarlas. Sé que en otras muchas habrán justificado sus pensamientos, pero en algunas espero que eso les sirva para vivir en esa tensionada línea precaria del abismo, que es en el único sitio, en el abismo, donde el pensamiento, a mi juicio, llega a ser original. En términos de disciplina, ¿a qué disciplina crees que le estás hablando o piensas que, como Jaime, que estás hablando de manera multidisciplinar? Yo hablo como economista, pero no hablo para los economistas. Yo creo que esto evidentemente se abre a cualquier persona que quiera trascender su estado de embrutecimiento corporal, es decir, lo que nos hace ser personas espirituales es elevarnos recuerden que el sentimiento del cuerpo es el miedo, es la protección, y el sentimiento del espíritu es la libertad. Entonces, cuando hablamos de seguridad, hablamos como animales, en el sentido más específico y estricto del término, hablamos como cuerpo. Y solo cuando hablamos de libertad, hablamos como espíritu. Es decir, estamos más cerca de los dioses cuando hablamos en términos de libertad que cuando hablamos en términos de protección. En este sentido, hablo a todo aquel que quiera aspirar a convertirse en algo parecido a un ser humano divino, no a un divino ser humano. Eso está mucho más difícil. A un Dios. Rebeca, Rebeca, tú que tienes ahí en el fondo un computador, que tienes unos libros y todo eso. Sí, el despliegue de trabajo, sí. Esa nota que tienes ya es una nota que ya está pasada de tiempo, yo creo. ¿Cuál? Una que esa, sí, eso es viejísimo. Es esta con la que uso, pero a veces me pasa, viste, que necesito dos a la vez para distintas cosas. La misma pregunta. Sí, como sea. A ver, ya ahí los compañeros de alguna forma hicieron comentarios que permiten intuir que hay, digamos, una diferencia, si se quiere, entre el discurso disciplinar, que tiene que ver con papers y con círculos en los que uno discute las cuestiones más particulares y más finas de las construcciones teóricas y conceptuales en las que trabajamos. Y después hay ámbitos como este en los que, bueno, evidentemente eso no es viable, o sea, no te vas a poner acá a hablar de, qué sé yo, la diferencia entre moralidad y eticidad en Hegel y ese tipo de cosas no tiene nada que ver. En ese sentido, el discurso en mi caso, no tiene la pretensión de influir en un ámbito disciplinar en particular, sino de fundamentar a partir de algunos lineamientos de filosofía política que son en los que estoy trabajando,
influir en la necesidad de la acción política de cada una de las personas que está ahora escuchando y participando del encuentro, en el sentido de que efectivamente, y con todas las limitaciones que evidentemente existen en el mundo, depende de nosotros y sobre todo de las construcciones colectivas que podamos hacer. De vuelta, no sé si eliminar, pero sí construir sociedades un poco más igualitarias en América Latina. Y esto, como decía recién Antonio, claramente supone algún cambio en la moralidad entendida en la dimensión de la interioridad, pero yo creo que ese cambio moral, ese cambio que se da en la interioridad, no es nunca, no se da escindido de las relaciones intersubjetivas. Dicho de otra forma, y para dar un ejemplo, a ver, yo nunca en mi vida sentí la obligación moral de ponerme un velo. Y eso simplemente tiene que ver con que nací acá en Latinoamérica, en el medio de la Pampa, y que no somos musulmanes, y yo de hecho conozco a muy pocos musulmanes, entonces nunca sentí esa necesidad, ese principio moral que se me impone a la hora de actuar. Dicho de otra forma, toda construcción de la moralidad supone una serie de interrelaciones en las que dejan de ser abstractas, por decirlo así, las demandas, si se quieren, los principios. Entonces, sí, hace falta una dimensión moral sin dudas, pero eso es imposible de llevar adelante sin una serie de interacciones que nos conecten como personas distintas, sí, pero a la vez no esa diferenciación abstracta de tolerancia en un sentido, ¿cómo decirlo? Abstracto, es esa la palabra, sino esa interrelación que respeta la diferencia y a la vez la incorpora como valiosa, que no es simplemente palabrerío moralista, es, digamos, conceptualizar la experiencia que permite básicamente cambios de mentalidad, y eso no es posible en el soliloquio que cada quien puede tener con sus propios principios morales, sino solamente es viable en el encuentro con los otros, que son los que efectivamente están ahí en el espacio que compartimos. No sé si se entendió algo de lo que dije. Te emocionaste, fantástico, te emocionaste. ¿Cuál es el color de tus ojos que no podemos verlo por la pantalla? Marrón, muy común. Sí. Fantástico. Mira, les tengo una propuesta a los tres. ¿Qué tal si Horizontes Humanos se compromete a hacer una edición digital de un libro por conferencia, y lo iniciaríamos ahora con ustedes? Que ustedes hagan un texto de lo que hoy han escrito y de las resonancias, como que después puedan ver el video y rescatar lo que quieran rescatar de ahí, y publicaríamos un libro con Horizontes Humanos y con tu universidad, y bueno, y con nuestras universidades que estén alrededor, y volverlo digital, pero un libro evidentemente con las condiciones que demanda distinto a la oratoria. ¿Cómo ven la idea los tres? Para mí genial. Ahora, aclaro, cuando escribo soy mucho más aburrida y menos pasional. Suelen ser aburridísimos mis escritos. Tranqui, que le pondremos dibujitos al tuyo. Antonio, ¿qué piensas? Genial. Estoy de acuerdo, me parece una gran opción. Siempre es una oportunidad poner en palabras escritas lo que vocifera el espíritu. Me parece bien. Le vamos a poner ahí imágenes. Y Jaime. Yo siempre he pensado que en estas situaciones el registro es fundamental. Vuelvo al mismo punto. Es decir, si uno mira la historia, mucha gente ha escrito cosas, nunca fueron vistas durante ese momento y mucho tiempo después terminan teniendo una repercusión. Bien. Compromiso. Por lo tanto, sí, no, creo que es la idea. De hecho, esta conferencia la tengo llevada a un artículo que ya está escrito además. Entonces no nos sirve.
No está publicado. Ya lo había escrito bueno, como parte de mi trabajo académico. Solo sería actualizar, mirar la conferencia y pues estoy totalmente de acuerdo con la propuesta. Yo les voy a enviar a los tres como unas condiciones mínimas para que todos nos pongamos de acuerdo con el ensayo y haremos un libro de las tres conferencias de ustedes y le daremos un título, buscamos cuál de los tres monitorea esto y a través de Horizontes Humanos lo publicamos y con los sellos de las universidades donde ustedes están para que les cuenten a sus directivas o si ustedes mismos son directivos, pues mucho más fácil. Muchas gracias por aceptar y pues esos libros digitales, como dice Jaime, como todos sabemos, el futuro está en otra humanidad que a lo mejor no seremos nosotros. ¿Qué le faltó decir por cuestión de 20 minutos? Porque la presentación, porque cuando dijo Rebeca, mire que me fui por aquí y cuando me di cuenta me estaba devolviendo, ¿qué cree que les faltó decir que nosotros debamos escuchar? Ok, yo pues es que es muy complejo en 20 minutos poder resumir, pero creo que me faltó decir una cosa muy importante. La academia y el avance de la ciencia ha provocado que podamos tener unas perspectivas de solución tan temprana ante todo este tipo de problemas. Creo que las consecuencias de las cuales no hablé, y es un tema muy importante, las consecuencias de la pandemia en la vida de las personas, no me refiero desde el punto de vista sanitario, sino desde todo punto de vista, deben ser estudiadas y resueltas como un problema global. Esa globalidad debe ser llevada a la sociedad como una propuesta de solución. Quienes me gustó mucho escuchar a Antonio y a Rebeca, porque creo que es un complemento bastante, como decimos en medicina, 360 grados. Es decir, le dimos la vuelta al asunto, sin embargo, creo que el libro va a servir para complementar toda esta situación. Sigo pensando que a un problema global como es una pandemia se necesitan soluciones globales. Si no, es un error totalmente todo tipo de solución. Antonio, estás en cámara. No, a mí no me faltó nada de decir porque lo hice todo sistemático y cifrado, así que lo cerré como un colofón. Pero si me da la oportunidad en medio minuto simplemente resuelvo una de las incógnitas que despejé en la intervención anterior. Yo pienso en realidad que el único cambio por medio de la educación ocurre cuando uno es capaz de entender que solo se puede pensar cuando se piensa contra uno mismo. Cuando elimina lo positivo y asume lo negativo como orgullo y realidad. Y pensar contra uno mismo es pensar contra sus profesores, contra su familia, contra la tradición, contra la costumbre, que tiende a conservarnos. Normalmente las universidades, los centros de estudio tienden a justificarnos, tienden a legitimarnos. Y sin embargo nosotros tenemos que irnos al desierto, 40 días, solo, padeciendo las tentaciones, luchando contra nosotros. Y lo que sale de ahí, entonces sí se puede llamar algo como libertad. En este sentido, los grupos, como puede ser, por ejemplo, Horizontes Humanos, tienen su utilidad en tanto y en cuanto puedan acompañarte, pero nunca guiarte en el ejercicio único e intransferible de la autonomía de la voluntad. Rebeca. Sí, o sea, como faltar, mil cosas se podrían haber dicho de lo que había pensado decir, de alguna forma ya estuvo presentado. Sí seguir esta línea en la que sí concuerdo bueno, de hecho concuerdo con muchas de las cosas que se dijeron, la crítica a la posmodernidad en Latinoamérica, creo que ha sido especialmente destructivo, si se quiere, con respecto a las posibilidades de pensarnos y de pensarnos particularmente como latinoamericanos. Concuerdo también en esto que decía recién Antonio sobre, bueno, una dimensión más destructiva, si se quiere, de la crítica,
Yo, de hecho, creo que lo que mencioné sobre la necesidad de entender el plano intersubjetivo tiene que ver más con la dimensión de la construcción, pero sin dudas lo que decía Antonio creo yo que podría concordar con todo lo que planteó. Capaz lo diría en términos de desnaturalización, o sea, las posibilidades de cambio existen en la medida en que nosotros podamos descubrir los límites de los horizontes conceptuales en los que vivimos y descubrir que algunas, nunca creo yo que sea posible todas, pero algunas de esas cosas que nos parecían naturales, pues no lo son producto de decisiones que históricamente se han fosilizado y se nos presentan como un destino, cuando verdaderamente, si fueron hechas en la historia, en principio pueden deshacerse. Así que no es nada nuevo, es simplemente reforzar un poco lo que estaban diciendo recién los compañeros. De los libros que usted ha leído, de lo que usted ha consultado y después del discurso que ha escuchado de sus compañeros, ¿qué libro le regalaría usted a esa persona? Yo, pues, ahí me gusta mucho un libro que recientemente leí, que se llama Envejecer con sentido, de Martha Nussbaum. ¿A quién se lo regalaría? Que habla exactamente de la problemática. Se lo regalaría a los dos compañeros, porque es que es claro, volvemos al mismo punto, la simpleza sigue siendo el más alto grado de sofisticación. Y hay una realidad muy evidente, concebimos el paso del tiempo como un proceso personal, sin embargo, no hemos construido sociedad en el paso del tiempo con el conocimiento que se tiene en lo personal. Esa vulnerabilidad que vemos hoy en el mundo con el drama humano aunado a esto, nos hace pensar que esa vulnerabilidad puede ser concebida como una ganancia de vida y además como una estructuración tanto social como personal. En lo personal no tengo ningún problema porque me parece que eso está muy claro. El problema es que esa manera de aprender de una sociedad es donde estamos un poco quedados. Y el libro de Martha Nussbaum nos muestra básicamente que es posible estar embebido en una problemática sin que nos sintamos desvalidos. Antonio. Bueno, yo regalaría el libro que siempre regalo y se lo regalaría a los invitados como se lo regalaría a cualquier persona que aprecie. A mí quizá uno de los libros que más estima y ha sacudido mucho más mi espíritu es Juan de Mairena, Memorias apócrifas de un maestro heterodoxo, Juan de Mairena, del poeta sevillano, además de mi tierra, Antonio Machado. Y lo recomendaría fundamentalmente porque en esa obra, a mi juicio, se revelan, después de múltiples cotidianidades con sus estudiantes resueltas por medio de una profunda originalidad y espontaneidad de su maestro, lo que se revela es que en realidad la verdad existe, pero la verdad no es una religión, la verdad no es un partido político, la verdad no es un país. La verdad, en realidad, a mi juicio, es una actitud ante la vida. Y esa actitud ante la vida es aquella donde uno, cuando tiene miedo, pone conocimiento, donde siente fragilidad, pone esperanza, y donde pone justificaciones, se abre a la fuerza infinita del conocimiento y de la verdad. Eso es una actitud. Yo diría que la verdad es una alegría sostenida ante el peligro. Y eso, a mi juicio, revela, entre otras muchas lindeces, Juan de Mairena. Rebeca. Uno solo no sé si podría. Si vamos al ámbito disciplinar, simplemente porque es argentino como yo, Hegemonía y Estrategia Socialista de Ernesto Laclau me parece un libro como para tener presentes. Pero no sé si es el libro que regalaría. Más bien, quizás podría ser El Quijote, que es, a pesar de
estar escrito en España, creo yo, quiero decir que no es de nuestra tierra, sí muestra un personaje que intenta crear un mundo más justo, y cómo ese intento se presenta a los ojos de los demás como locura, en el sentido de que, bueno, quizás estas utopías de una sociedad más igualitaria no necesariamente sean quimeras, ¿no? Ante los ojos de otros pueden parecer locura, pero bueno, la búsqueda de justicia no deja de ser, de alguna forma, una especie de locura, en tanto necesariamente es crítica para con lo dado y a la vez propositiva, en tanto bueno, hay alguna idea, alguna posible vía de construcción. ¿Qué le quieren decir a los asistentes? Agradecerle a los distintos participantes en las redes, a ustedes sin duda por donar lo que saben. Bueno, cada uno de nosotros nos despedimos de quien compartió con nosotros la charla y de quienes están asistiendo. Tiene la palabra Jaime. Quiero agradecer pues, infinitamente a Horizontes Humanos esa perspectiva tan compleja que nos presenta, y sobre todo la oportunidad de poder volver comunitario el conocimiento o el poco o mucho que pueda servirle a la gente. Siempre he pensado que ninguna actividad humana que no tenga repercusión ni impacto sobre las personas tiene sentido. Y es claro que en ese orden de ideas le agradezco a todos los participantes de todas las partes donde nos estén escuchando, a mis compañeros, a Rebeca, a Antonio, a ti Miguel, y al profesor Guillermo, doctor Guillermo, por brindarnos este espacio para poder compartir un conocimiento que, si bien no es del todo todavía concreto, nos permite tener una visión clara. Y vuelvo al mismo punto, los inconformes son los que hacen el mundo, y esa idea de Horizontes Humanos me parece a mí que llena un poquito ese espacio que la inconformidad de los seres humanos nos permite resolver problemas. Muchas gracias a todos y les agradezco mucho haber participado en esta discusión con ustedes como unos amigos. Antonio. Bueno, yo pienso que en realidad el hombre solo tiene un destino, no tiene muchos, solo tiene uno, y es un destino que ya lo declaró el oráculo de Delfos: conócete a ti mismo. Yo creo que cuando una persona decide profundamente que su destino en la vida es saber quién es, esto no significa pasar 15 horas todos los días en una biblioteca encerrado, sino que todo aquello que tiene que ver con su vida, el amor, la amistad, la cocina, todo, vaya enfocado a saber quién es, despojando y dejando hacia afuera las agarraderas y las justificaciones que lo enmascaran. Yo creo que eso le da una dignidad tan poderosa a la vida y una satisfacción tan ilimitada que, como diría el maestro Escotado, hasta el orgasmo es una broma en comparación a la fuerza en dignidad que nos da a una persona como el ser humano saber algo que no sabíamos. ¿Qué le quiere decir a la gente despedirse? Bueno, pues primera cosa, Antonini de Jiménez, las redes, Facebook, YouTube, Instagram y todos esos rollos, por si quieren seguir a Antonini. Y pues nada, mandarle un cálido abrazo y saludo desde este lado del mundo tropical, que también me acogió y también me soporta. Rebeca. Antes que nada, y es agradecer a las instituciones, a vos, Miguel, a los compañeros, a Jaime y Antonio. Jaime en particular, claro, como es otra disciplina, yo no soy médica, no sé de medicina, pero me resulta siempre especialmente emocionante cuando un médico habla en términos de sanitarismo, porque ya el mismo objeto del que estamos hablando
requiere de formas de conceptualización plurales, que tengan en cuenta sobre todo, bueno, esto, que el supuesto de que somos individuos, de que somos átomos, que estamos aislados, simplemente no responde a nuestra experiencia de ninguna manera, y yo creo que muy especialmente en el ámbito latinoamericano, en que lo comunitario tiene una fuerza y una potencia que quizás no en todos lados se dé. En ese sentido, recuperar esta idea de que, bueno, estos ámbitos de encuentro que está facilitando Miguel, creo que son muy potentes en cuanto pueden ayudarnos a delimitar el contenido de una buena vida, de una vida que, si es buena, es una vida junto a otros distintos, ¿por qué no? Pero en cualquier caso, una vida que se vive en términos en que las propias comunidades deciden vivir. Esto es una vida sin imposiciones, pero no necesariamente en todos sus ámbitos depende de decisiones individuales, sino sobre todo de decisiones conjuntas, de formas de ser que los latinoamericanos y las latinoamericanas compartimos, a pesar de todas las diferencias que nos atraviesan, a pesar de que no somos un pueblo, sino muchos pueblos, pero somos pueblos atravesados por el mestizaje, atravesados por una experiencia histórica que, creo yo, también nos debería hermanar. En ese sentido, te agradezco mucho, Miguel, y le agradezco a todas las personas que nos siguieron en estos minutos, y básicamente reforzando esta capacidad de este espacio, por un lado, de diálogo entre distintas disciplinas, que por supuesto no es turismo académico, es simplemente poder reforzar, si se quiere, el conocimiento que uno tiene con otros ámbitos y ver las cosas desde perspectivas distintas, y por el otro lado, de construcción de una identidad latinoamericana que creo yo es, bueno, es el gran objetivo, de alguna manera. Gracias. Gracias a Rebeca, a Jaime, a Antonio. Muchas gracias a cada uno y cada una de las participantes de Iberoamérica que nos acompañaron, y quedamos atentos para encontrarnos en 8 días, el próximo viernes, a la misma hora, con otros 3 fantásticos ponentes, y un abrazo a todos, a cada una y a cada uno.